Bien, mi nombre es José Luis Orozco. Mi canal se llama Matemáticas en Videos y en esta ocasión quiero compartirles eh, una explicación general sobre cómo calcular el volumen de un sólido de revolución por el método de arandelas. Igual, como hice con el video de método de discos, la descripción del video les dejo un archivo detallado, compartido ahí, detallado de paso a paso, de cómo es que se hacen los cálculos para que usted pues pueda practicarlos y pueda con esos ejemplos aprender a desarrollar otros, ¿no? Pues bien, ¿qué es una arandela? Una arandela geométricamente es una corona circular, ¿cierto? Y entonces, si tenemos una corona circular, pues sería una figura como esta, ¿no? Que tiene un radio externo y un radio interno. Y entonces el área de esta corona circular, pues es el área del círculo, digamos, con el radio externo, usando el radio externo, menos el hueco que corresponde al círculo con el radio interno. Por eso es que aquí está el área de una corona circular. Entonces uno lo que tiene que hacer es identificar cuál es el radio externo y cuál es el radio interno para calcular las áreas de los círculos. ¿Por qué? Pues porque el volumen es la integral del área. Es la integral del área. Entonces, claro, por ejemplo, aquí en esta figura yo tengo un radio externo que sería esta altura que me lo produce f de x. Y f de x al cuadrado sería el radio al cuadrado, ¿no? Y el radio interno me lo produce aquí g de x. Por lo tanto, g de x al cuadrado sería el radio interno. Entonces, cuando uno ya identifica los radios, ya perfectamente puede aplicar eso. O sea, porque el volumen sería pi por f de x al cuadrado, para este caso que es el radio externo, menos el área del círculo interno, que es pi por g al cuadrado, ¿no? O sea, porque el radio es g de x, ¿no? Y el radio es f de x. Aquí lo que está es simplemente factorizado la letra pi, pero esta es la fórmula que le permite a usted calcular el volumen de un sólido de revolución por el método de arandelas. Veamos aquí un ejemplo un poquito más concreto, ¿no? Un poquito más concreto. Tenemos dos curvas, una línea que es, aquí está, corresponde a 2x y esta a x al cuadrado. Entonces, cuando gira alrededor del eje X, pues me va a producir un sólido de revolución de esta manera, ¿no? Así. Por lo tanto, hay que mirar cuál es el radio externo y cuál es el radio interno. Pues miren que el radio externo es este. O sea, desde aquí hasta la línea que está definida por 2x. Y el radio interno es desde aquí el eje horizontal X hasta la curva que está producida por X al cuadrado. Por lo tanto, el radio externo va a ser 2x al cuadrado, sería radio al cuadrado, y el radio interno sería, me lo determina X al cuadrado. ¿Listo? Entonces, el volumen quedaría calculado por esta expresión. Eso cuando gira alrededor del eje X. Cuando gira alrededor del eje Y, pues hay que despejar X. Dijimos la vez pasada en el video de método de discos que es necesario despejar X. Entonces es necesario despejar X. Entonces, si yo tengo aquí que Y es igual a 2X, por lo tanto X será igual a Y medios. ¿Qué es lo que está aquí, no? ¿Cierto? ¿Qué es lo que está allí? Por lo tanto, ahora vamos a ver cómo es acá. Si yo tengo que y es igual a x al cuadrado, por lo tanto x es igual a la raíz cuadrada de y. Entonces, observen aquí. ¿Quién es el radio externo? Pues miren, el radio externo es este. O sea, desde y hasta la curva, ¿no? Que la corresponde a esto, el radio externo. ¿Sí? Por eso está aquí, pi por el radio externo, ¿no?
Y el radio interno viene aquí, desde Y hasta aquí, que la línea pues es Y medios, ¿no? Entonces por eso es el radio interno, ¿sí? Observen que los radios acá, cuando giraba alrededor del X, los medíamos desde el eje horizontal hasta las curvas. Acá es desde el eje vertical porque estamos girando alrededor del otro eje, ¿no? Bien, y entonces ya así, determinando los radios, uno puede perfectamente calcular el volumen del sólido de revolución dependiendo de si gira alrededor del eje Y o alrededor del eje X. Aquí que tenemos que las funciones van a girar alrededor de la recta Y igual a 5. Y igual a 5, entonces claro, pues acá se va a producir el sólido, ¿no? A girar a 5, ¿sí? Y igual a 5. Entonces hay que determinar cuál es el radio externo. El radio externo más externo es este, ¿sí? Que sería 5, ¿cierto? La altura 5 sería todo esto que vale 5 menos este pedacito que es x a la 2. Es el radio externo. Y el radio interno es este. Por lo tanto, sería 5 menos esta altura que la determina 2x. Entonces, una vez usted determina cuál es el radio interno y cuál es el radio externo, pues calcular el área, digamos, de la corona, pero la integral del área es el volumen, que es lo que está aquí, ¿no? Cuando gira alrededor de una recta que es paralela al eje X, mire, Y igual a 5. Veamos aquí otro ejemplo, cuando gira alrededor de X igual a 3. Observen que está girando alrededor de X igual a 3, ¿no? Entonces, el sólido que se va a generar va a ser así, alrededor de X igual a 3. Entonces, cuando gira alrededor de X igual a 3, pero como X igual a 3 es paralela a Y, es necesario despejar la X. En la diapositiva anterior ya habíamos despejado X, teníamos que X era Y medios por un lado y que X era igual a raíz de Y. Entonces, el radio externo va a ser 3, ¿cierto? Porque el radio externo va a ser todo este, ¿vea? Este es el radio externo, que va a ser 3 menos esto, que corresponde a Y medios. Y el radio interno, que es este, va a ser 3 menos raíz de Y, que corresponde a la curva, ¿no? Entonces, teniendo, como ya dije, teniendo los radios, uno aplica la integral del área, porque la integral del área de la corona, digamos, es el volumen del sólido de revolución. Como les dije inicialmente, en la descripción del video les dejo un archivo paso a paso de varios ejercicios desarrollados para que usted pueda entender exactamente cómo se calcula el volumen de un sólido de revolución por el método Arandelas. Muchas gracias. Si les gustó la explicación, denle like al video.